Gracias. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Para Acción Nacional, el trabajo es una actividad fundamental para la existencia misma de las sociedades humanas. Para nosotros, de ninguna manera se trata de un tema coyuntural, sino de la función social que hace posible la integración de las familias a la sociedad y, por lo tanto, debe generar calidad de vida para sus integrantes. ¿Cuán trascendental resulta para Acción Nacional la materia laboral, que fue uno de los temas que quedaron plasmados en nuestros principios de doctrina, aprobados por la Asamblea Constitutiva hace ya 85 años? Y cobra relevancia traer a colación algunos de los contenidos de aquellos principios al respecto de este dictamen que estamos discutiendo. Cito a continuación los principios de doctrina. El Estado y la comunidad entera deberán garantizar el libre ejercicio del derecho al trabajo. La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona y contra el interés de la nación. Lo es en mayor grado aún la explotación del trabajador como hombre para fines políticos, a pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones de trabajo. Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia y obtener más amplio mejoramiento real posible. Hasta ahí la cita. En efecto, la reforma que ahora discutimos busca garantizar derechos laborales y sociales para trabajadores de plataformas digitales. Pero tales derechos, digámoslo con toda claridad, no son absolutos, sino que están limitados a las horas que se laboren. No obstante, que la mayoría de estos trabajadores no desempeñan tal actividad de tiempo completo. De tal manera, hacer posible el acceso de estos trabajadores a los derechos laborales y sociales depende en buena medida no solo del tiempo que cada uno de ellos dedique a su actividad laboral, sino que también depende de que la parte patronal cumpla a cabalidad con las obligaciones que se desprenden de la presente reforma. Es así que el artículo 291K, fracciones quinta y sexta de esta reforma, señala la obligación patronal de inscribir a sus trabajadores en plataformas digitales ante el IMSS y, en su caso, determinar, retener y enterar el pago de cuotas obrero-patronales, así como realizar las aportaciones correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lo que nos preocupa a las diputadas y a los diputados de Acción Nacional es que tales obligaciones queden solo en un papel y ni la parte patronal ni la parte gubernamental hagan algo por su cumplimiento, en cuyo caso dejarían en la indefensión a las personas trabajadoras sin que éstas realmente puedan acceder a esos derechos que se les pretende reconocer con esta reforma. Y por supuesto que nos preocupa, porque es muy sencillo venir a esta tribuna a pronunciar grandes discursos en favor de los trabajadores, aunque luego el gobierno no haga mucho para garantizar tales derechos. Y no hablamos al vacío. Baste recordar que en 2021, siendo jefa de gobierno en la Ciudad de México, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum y los diputados de Morena en la capital aprobaron una reforma al Código Fiscal para gravar con el 2% a estas plataformas, sin que este gravamen beneficiara en lo absoluto a los trabajadores y, por el contrario, acabó afectando al consumidor. En los hechos, para Morena, el discurso de los derechos laborales solo ha sido un pretexto para ocultar su verdadero objetivo, seguir haciendo más pesada la carga impositiva para la población y sin ningún beneficio para los trabajadores. Es por lo anterior que la presente reserva tiene por objeto adicionar un segundo párrafo al artículo segundo transitorio. Este señala que el Consejo Técnico del IMSS y, en su caso, el Consejo de Administración de Infonavit publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de carácter general que sí garanticen el cumplimiento de estas obligaciones patronales para inscribir a sus trabajadores en plataformas digitales ante el IMSS y para realizar las aportaciones correspondientes al Infonavit.
Nuestra propuesta consiste en establecer que en dichas reglas de operación se deberá contemplar la participación y consenso de una comisión de seguimiento conformada por representantes de las personas trabajadoras de plataformas digitales y de las personas que administren o gestionen servicios a través de esas plataformas. Además, proponemos que en dicha comisión participe un representante plural del Congreso de la Unión con voz, pero sin voto. Consideramos necesaria esta adición al segundo transitorio porque si bien el establecimiento de una prueba piloto pudiera ser buena intención para que el gobierno observe la implementación de esta reforma, nos parece todavía insuficiente que esta prueba piloto sea solamente la observación desde la óptica del gobierno. Asimismo, consideramos necesaria la participación de una representación plural del Congreso de la Unión, porque en estas cámaras se encuentra la representación de la voluntad popular y al ser nosotros quienes aprobamos esta reforma, también tenemos la obligación de estar pendientes de su eficaz implementación. Para que esta reforma no sea solo palabras, concluyo, que se las lleve el viento, sino hechos reales para el bien de los cientos de miles de trabajadores de estas plataformas y de sus familias. Es cuanto. Muchas gracias.